Gracias. Bueno, para cada uno de ustedes, muy buenos días. Buenos días. Dios los bendiga, ¿cómo están? Amén. ¿Cómo se sienten? Bien, gracias a Dios. ¿Con sueño? ¿Un poco? Bien la sinceridad, bien la sinceridad. Pero aquí es donde, ¿sabe, hermanos? Aquí es donde tenemos que concentrarnos en el punto máximo porque sabe que la palabra de Dios al distribuirse, sabe que lo que el enemigo quiere, mire, usted puede haber dormido bien anoche, sus 8 horas, pudo haber descansado, tomar un buen desayuno, pero precisamente cuando viene a la iglesia, ¿por qué le da sueño? No, eso no es casualidad. Si se han dado cuenta que cuando uno puede ir al trabajo y en la mañana a uno le da sueño es en la tarde, pero en la mañana tiene energía, pero porque ahorita en la mañana sí nos da sueño, porque eso tiene que ver con algo espiritual. ¿Cuántos sabíamos eso, hermanos? Ahora, vamos a ver un tema interesante con respecto a la palabra de Dios. Así que yo sé que hemos orado, es importante la oración, pero los que podamos, nuevamente vamos a ponernos de rodillas para orar, los que podamos. Muy bien, oremos. Padre Celestial, Señor, te damos gracias una vez más. En oración te queremos pedir en este momento una vez más que la influencia de tu Santo Espíritu nos acompañe. Dirígenos, por favor, en esta santa convocación, Señor, en esta santa reunión para exaltar tu palabra. Una vez más te queremos pedir que bendigas a tu iglesia, Señor, conforme a tu voluntad, a través de la palabra que va a ser trazada. Te lo agradezco y te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. 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 Listo, hermanos. Muy bien. Bueno, familia, me puse a pensar en una pregunta que mucha gente también normalmente se hace, que es la siguiente, hermanos. Alístese porque yo creo que hasta usted mismo se la ha preguntado. Si Dios es tan poderoso, todo lo puede, todo lo sabe, ¿por qué permite la maldad en el mundo? Buena pregunta. Eso se lo hacen a ateos. ¿Sabe qué es un ateo, cierto? Se lo hacen a agnósticos. ¿Sabe qué es un agnóstico? ¿Se han escuchado alguna vez ese término? Hermanos, agnóstico, esa palabra ahorita es muy popular, muy de, muy de moda. Dígame algo, hoy en día, ¿qué es lo que está de moda? La ropa, está muy de moda el tema de la música, pero la mayoría de jóvenes, ¿sabe que la mayoría de jóvenes que no pertenecen a una religión, ¿sabe qué son? Si usted le pregunta, yo soy agnóstico. Hermanos, ¿qué es una persona agnóstica? ¿Alguna vez han escuchado a una persona que dice que es agnóstica? Agnóstica dice, yo no creo en Dios, pero tampoco descarto la posibilidad de que exista, dice. Y ellos dicen, bueno, pero es que si Dios está, ¿por qué permite la maldad en el mundo? Hermano, ¿sabe que un ateo y un cristiano, perdón, un agnóstico, sabe que le da la oportunidad al cristiano a que le responda a usted con la Biblia? Porque se supone que si uno es cristiano, uno con quién se tiene que argumentar. Con la Biblia. ¿Cierto que sí? Hasta hay ateos que a mí me han dicho dónde la Biblia dice del por qué Dios permite eso. Imagínense. Yo le hago la pregunta, ¿será que nosotros estamos preparados para cuando alguien nos pregunte estas clases de preguntas, usted pueda responder con un así dice Jehová? Vamos a leer, según la Biblia, por qué Dios permite la maldad en este mundo. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a leer Santiago capítulo 4. Vamos a leer Santiago el capítulo 4. Y vamos a leer el versículo 8. Santiago 4, 8. ¿Tenemos el texto, hermanos? Amén. Santiago capítulo 4 y el versículo 8. Note cómo dice aquí el texto bíblico. Acérquense a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, dice, limpien las manos y vosotros los de doble ánimo, o sea, los hipócritas, purificad vuestros corazones. Note,
Note que aquí la Biblia da un detalle interesante. ¿Por qué Dios no interfiere en la maldad del mundo? Dice, primero hay que acercarnos nosotros. Mire cómo la Biblia se enfatiza. ¿Estamos de acuerdo? Dice, acérquense a Dios y Él se acerca a ustedes. Hermano, cuando alguna vez alguien le haga esa pregunta, ¿de dónde está Dios en este mundo si es que existe? ¿Sabe? Usted respóndale de la siguiente manera. Él está donde usted la última vez lo dejó. ¿Dónde fue? Fuera de su corazón. Tremendo. Acérquese, dice el texto bíblico. Primero hay que poner de nuestra parte. Es cierto, mire, yo quiero aclarar algo, hermano. Yo quiero aclarar algo. Es cierto que nosotros como humanos, nosotros por naturaleza no buscamos a Dios. Nadie. ¿Qué dice la parábola de la moneda perdida? De la oveja perdida. Cristo fue a buscar y a rescatar lo que se había perdido. ¿Quién busca a quién? ¿Dios a nosotros o nosotros a Dios? Exactamente. Y mire que aquí da un énfasis que nos dice Santiago, que cuando nosotros nos acercamos a Él, Él está disponible para acercarse a nosotros. Y luego dice, limpien las manos. Es una referencia a qué? Obviamente algo espiritual, aquí no está hablando de algo físico, ¿no? Cuando usted tiene las manos sucias, ¿qué significa? El pecado. Nos enjuagamos como Pilato y uno puede decir, allá ustedes. Tremendo, ¿sí o no? Ahora, leamos otro texto, Isaías capítulo 29. Note lo que dice Isaías, el capítulo 29. Voy a decirles primero el capítulo y ya les digo el versículo. Isaías, capítulo 29. ¿Tenemos el capítulo, hermanos? Isaías, capítulo 29. Muy bien, tenemos el texto, Isaías 29. ¿Tenemos el texto? Muy bien. Listo, muy bien. Capítulo 29. Vamos a leer el versículo 13. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está ¿dónde? Tremendo. ¿Quién? El pueblo. O sea, ni siquiera podemos decir los no creyentes, los ateos. Mire, no importa si es un ateo, muéstrele este texto bíblico. Porque sabe que hay ateos que tienen razón, dice, pero yo para qué voy a una iglesia si allá van es solamente para llenar un vacío, pero vuelven a su vida normal, o sea, dando a entender a su vida pecadora. Pero lógicamente, hermano, preséntele este texto, pero es verdad, dice, pero nosotros si estamos en la iglesia es porque queremos también hacer la voluntad de Dios. ¿O quién vino aquí por obligación? No levante la mano, eso ya es cuestión de cada quien. Pero si alguien vino obligado, hermanos, piense realmente si estas preguntas satisfacen su corazón. Porque estamos hablando de Biblia. Como dijo el hermano, sabe que yo tengo un canal en YouTube y me gusta subir todas las predicaciones, pero es cierto, a mí me gusta recalcar en los púlpitos, me gusta decir, usted jamás le vaya a creer a un predicador. Mire, a usted lo puede hacer llorar, habla bonito, ora muy bien y tú sientes esa emoción. Pero eso no significa que me esté diciendo la verdad. ¿Recuerdan ustedes cuando Cristo fue tentado al desierto? ¿Recuerdan ustedes? ¿Cuántas tentaciones tuvo Jesús? 3. ¿Recuerdan la segunda? ¿Qué fue lo que le dijo el diablo a Jesús? Escrito está. O sea, le citó Biblia al diablo, al mismo Jesús. O sea, que alguien puede venir a pararse aquí al frente y decirle, escrito está también. ¿Qué le dijo el diablo? Escrito está. A sus ángeles mandará para que tu pie no tropiece en pie en piedra. Hermanos, ¿qué texto le estaba citando el diablo ahí? ¿Sabe qué texto le estaba citando? El Salmo 91, versículo 11. Tremendo. O sea que si el diablo es capaz de hablar con Biblia, le doy la razón al hermano, sí, pero no hay que estudiar por nosotros mismos. ¿Me estoy haciendo entender? Le hago la pregunta. La respuesta va teniendo sentido a la pregunta que yo hice al inicio. ¿Por qué Dios permite la maldad entonces? ¿Quién debe dar la iniciativa para que se acerque a nosotros? Su pueblo, la gente. Dice pues el Señor, volvamos a leer, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres
que le ha sido enseñado. Leamos otro texto. Vamos a leer Efesios capítulo 4. Efesios, el capítulo 4. Y vamos a leer el versículo 22. Efesios capítulo 4, versículo 22. Dice aquí de la siguiente manera. En cuanto a la pasada manera de vivir, despejaos, ¿qué dice? Del viejo hombre. Despojaos del viejo hombre que está corrompido por los deseos engañosos. ¿Nosotros por naturaleza somos corrompidos? Claro, somos corrompidos. Por naturaleza, claro, venimos con esa tendencia. ¿Recuerdan la última vez que prediqué? Yo no me acuerdo de ciertos hermanos. Recuerda que se enseñó, se estudió de que uno peca primeramente es cuando toma la decisión por la mente. ¿Recuerdan? La gente que estuvo ese día se va a acordar. Recuerda cuando Cristo dijo en Mateo capítulo 5, dijo él, el que mira una mujer ya pecó. ¿Dijo eso? No. El que mira a una mujer para codiciarla. Ojo, porque si ve que ahí les omití un texto, les omití palabras. Dijo Cristo, el que mira a una mujer para. O sea, ahí está la condición. El problema no es ver y viceversa. Eso también va para las mujeres. Eso también es viceversa. El problema no es cuando usted ve un hombre, el problema es cuando se codicia. ¿Recuerdan ustedes la situación de David? ¿Recuerdan cuando hablamos de eso? El pecado se inició en la mente. Se inició de esa manera. Ahora, yo les voy a decir algo. Mire que yo me puse como muy curioso. Yo me puse a ver qué decía la ciencia acerca del comportamiento humano. ¿Ustedes no se ha preguntado si de pronto la ciencia y la Biblia van de la mano? ¿Ustedes qué pueden pensar? Alguien dice, no, pero ¿cómo la ciencia y la Biblia pueden ir de la mano si son ramas que chocan? Y sabe, hermano, le voy a decir algo. Hoy en día la ciencia cada vez más está afirmando lo que dice la Biblia. Cada vez más. Otra cosa es que hay científicos que quieren ir en contra de la Biblia. Es diferente, quieren. Pero entre más investigan, más descubren que ya estaba escrito en la Biblia. Y lo voy a leer un texto bíblico, hermanos. Lo voy a leer un texto donde la Biblia aprueba la ciencia. Vamos a leer Daniel capítulo 1. Vamos a leer Daniel el capítulo 1. Ustedes también conocen esta historia. Entonces, Daniel capítulo 1. ¿Recuerdan ustedes a aquellos jóvenes firmes, fieles ante el rey de Babilonia? ¿Recuerdan ustedes la historia? Y si no, no se preocupe, aquí la vamos a leer un rato. Dice, vamos a leer el versículo 4, Daniel 1:4 dice, muchachos en quienes no hubiera tacha alguna, o sea que eran perfectos. Muchachos en quienes no hubiera tacha alguna, de buen parecer, instruidos en toda sabiduría, ¿no? Eran muchachos muy inteligentes, sabios en qué dice, de buen entendimiento e idóneos para estar en el palacio del rey. Note hermanos, muchachos, dice sabios y en sabiduría de toda ciencia, dice todo, o sea que estos muchachos, pongámoslo hoy en día, eran jóvenes que aparte que sabían de la palabra de Dios, sabían historia, conocían la historia de Babilonia, por algo estaban en Babilonia y conocían. Podemos decir que sabían de arqueología. O sea, es importante estudiar esas materias también, porque cuando usted estudia la arqueología, hermano, la psicología, yo no sé si alguien aquí es psicólogo, psicóloga, no sé, pero cuando usted estudia psicología, y no estoy hablando de una carrera, sino lo que ellos enseñan, hermano, todo eso está en la Biblia. La arqueología está en la Biblia. La biología está en la Biblia. ¿Qué me dicen de las matemáticas? ¿Creen que no está en la Biblia también? También está en la Biblia. Ahora, usted puede decir, hermano, pero es que este texto está hablando de una época muy antigua, porque ahorita estamos en el 2024. Yo le hago la pregunta, ¿usted alguna vez se ha tomado el tiempo de saber en qué año se escribió el libro de Daniel? O sea, el texto que acabamos de leer. Ahí está el punto, ¿sí ve? Se escribió en el año, hermanos, por si lo quieren notar, en el año 530 antes de Cristo aproximadamente. 530 antes de Cristo, o sea que estamos hablando más de 2000 años atrás, lógicamente. Más de 2000 años atrás. Ahora,
Présteme bien atención lo que le voy a decir. ¿Sabe que este texto de Daniel 1:4, cuando habla de estos muchachos en ciencia y en toda sabiduría que está mencionando aquí, también es aplicable para hoy en día? ¿Cómo sabemos eso? El mismo libro de Daniel nos dice algo en el capítulo 12. Vamos a Daniel capítulo 12. Vamos a leer. Daniel capítulo 12, versículo 4. Note lo que dice Daniel 12, versículo 4. Pero tú, Daniel, dice, cierra las palabras y sella el libro. ¿Hasta cuándo? Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Pregunto, mis hermanos adventistas, ¿cuándo empezó el tiempo del fin? ¿Quién lo dijo? Excelente. ¿Cómo sabemos eso? Leamos que la misma Biblia lo diga. Vamos a Daniel capítulo 8 ahora. Daniel capítulo 8. ¿Recuerdan ustedes el santuario? Daniel 8:14, leamos. Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego será el santuario purificado. ¿Cuándo inicia esta fecha? 1844. Ahora usted dirá, bueno, ¿y qué tiene que ver el santuario, el juicio investigador, sí o no, con la ciencia y el tiempo del fin? Leamos el contexto. Vamos a leer el versículo 17. Vamos a leer el versículo 17. Vino luego cerca de donde yo estaba, y al venir me asusté y me postré sobre mi rostro, pero él me dijo, entiende, hijo de hombre, que la visión es ¿para cuándo? Para el tiempo del fin. O sea que si está en el contexto de 1844, ¿cuándo empezó el tiempo del fin? 1844. ¿Va teniendo sentido? O sea que en 1844, ¿qué pasó? El juicio investigador que nosotros conocemos, Cristo como sumo sacerdote, el gran chasco que pasó aquí en la tierra, Guillermo Miller, bueno, todo lo que pasó aquí, y inicia el proceso del tiempo del fin. Y qué casualidad, a partir de esa fecha, hermano, mire la historia de la tierra, cómo la tecnología ha avanzado tan tremendamente. Tanto así se han dado cuenta hoy en día la inteligencia artificial. Si se han dado cuenta lo que hace por allá en otros países, dice que ahora usted puede tener el poder de si usted quiere comunicarse con un muerto, lo puede hacer a punta de tecnología, imagínese. Tremendo. ¿Sabe qué pasó en 1844 también? Se levantó el tema del evolucionismo, la teoría de Darwin. ¿Cuántos han escuchado eso hasta en el colegio, que hasta lo enseñan eso? Qué casualidad. ¿Por qué precisamente en esa fecha? El diablo sabe de Biblia. Sabe que en 1844 Cristo iba a ser sumo sacerdote. Y por lo tanto, ¿qué es lo que pasa? Necesita teorías para desviar a la humanidad de la verdad. O sea que si en 1844 inicia el tiempo del fin y Daniel 12:4 dice la ciencia aumentará, entonces ¿qué hace entender? Que la ciencia el diablo también la debe utilizar. ¿Me estamos haciendo entender? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿O nos perdimos? ¿Estamos confundidos? Bien. Ahora, leamos otro texto. Vamos a Proverbios capítulo 19. Proverbios, el capítulo 19. Proverbios 19 y vamos a leer el versículo 2. Proverbios 19, versículo 2. Dice, el alma sin ciencia, ¿qué dice? No es buena. O sea que Dios recomienda la ciencia, ¿sí o no? O sea, el conocimiento. Ciencia es una palabra que puede ser intercambiable a conocimiento. El alma sin ciencia no es buena. Y miren, hermanos, este no es el tema, pero haciendo un paréntesis le voy a recalcar algo. Le voy a dar solamente un ejemplo. ¿Sabe que la ciencia hoy en día sabe? Lo descubrieron en el año 1900 en adelante. La ciencia descubrió de que nosotros tenemos los mismos componentes que la Tierra. ¿Cómo así? La Tierra tiene hidrógeno, oxígeno, carbono, nitrógeno, los cuatro principales. Y esos cuatro sabe que lo tenemos usted y yo también. Ahora usted dirá, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con la Biblia? La Biblia dice, del polvo eres y al polvo volverás. ¡Oh! Cumplió lo que la ciencia había ratificado años después. ¿Me estoy haciendo entender? Qué bonito, ¿no? La ciencia, por eso dice el texto bíblico, el alma sí, o sea, hay que saber de ciencia, hermanos. Porque un ateo, ¿qué es lo que le va a decir a usted, hermanos?
Hermano, si usted cree en su Biblia, le dicen así, muéstrame qué pruebas científicas tiene. Véalo en internet, hermano, vean esas pruebas de la OMS. Nosotros como adventistas enseñamos de que no hay que comer cerdo, ¿sí o no? ¿Por qué no debemos de comer cerdo? Porque bíblicamente Dios así lo ordenó. Elena White lo amplifica el por qué. ¿Y sabe qué dijo la OMS? En el año como 2018 aproximadamente, nos dio razón a los adventistas del séptimo día. Dijo que toda carne procesada, inclusive el cerdo, era dañina para la salud y era la promotora especial de cánceres a nivel mundial. O sea que la ciencia confirmó lo que la Biblia ya había dicho. Es un paréntesis que yo quiero rectificar ahí. Ahora, otro ejemplo que podemos hablar de la ciencia, por ejemplo, respecto a esto. Cuando una persona le pregunte a usted por qué Dios permite el mal, sabe que científicamente también se puede responder el por qué. Mire que la misma ciencia dice que nosotros nacemos con un factor del mal. La misma ciencia. Dice un señor llamado Ingo Settler, que es un coautor del estudio en la revista de psicología en Estados Unidos. Yo lo copié, hermano, mire, yo aquí no me vengo a sacar cuentos debajo de la manga. Yo me puse a ver pura radiografía de estos autores científicos. Y este caso era un psicólogo. Y escuche muy bien cómo dice él. Dice, en una persona se determina cuando nace el factor D. Yo me puse, bueno, ¿qué es esa vaina? Y me dijo él, el factor D puede manifestarse principalmente una persona como narcisista. ¿Alguien sabe qué es narcisista? Le defino el término. ¿Han escuchado la palabra, bueno, antes de eso, egocéntrico u orgulloso? ¿Sí? ¿Qué es un orgulloso? Un orgulloso pasa por encima de los demás, o sea, se cree él como el más importante, ¿cierto que sí? Pero, y el orgulloso no le importa la validación de los demás, no busca la aprobación de los demás. Pero ¿cuál es el narcisista? Es exactamente lo mismo, hermano, pero el narcisista le gusta la aprobación de los demás. Le gusta que otros le den la aprobación, aunque esa persona haga algo lo malo. Le pongo un ejemplo. Hoy lo más viral en internet, hermanos, es el TikTok y los bailes. Cuando esos personajes, esas personas comienzan a bailar, todo eso, es porque les gusta llamar esa atención. ¿A quiénes? A los jóvenes, a las señoritas, a nosotros también. O sea que les gusta aprobación, les gusta que la aprueben, les gusta que le comenten, les gusta que le den like, les gusta que la difundan. Por eso esas personas que comienzan a mostrar todo medio cuerpo en internet es una característica de una persona narcisista. Y lo dice la ciencia. Y sabe, hermanos, ahí yo dejo el video para que también, yo siempre dejo los links de esas páginas para que ustedes mismos también lo puedan colaborar. Mire cómo yo sigue diciendo. Narcisismo. Otros rasgos oscuros, mire cómo le dice, oscuros. Donde se puede hacer una combinación donde se le indica una probabilidad de que esta persona se involucre en un comportamiento asociado con uno o más de estos rangos oscuros. Y en la práctica de la vida diaria, esto significa que una persona muestra un comportamiento malévolo, dice, particular. ¿Cómo qué? Como que le guste humillar a las demás personas, dice. Sabe que nosotros como humanos tenemos ese factor. Si alguien nos hace daño, nosotros no nos dejamos. ¿Sí o no? Y aún podemos ser cristianos y estar así. No te lo está diciendo alguien que no es cristiano. Dice, como la gente que le gusta humillar a las otras personas, estas tendrán una mayor probabilidad de participar en otras cosas malas, como hacer trampas. Mire cómo lo dice él, o sea que eso es malo, hacer trampas. Y hace nosotros como cristianos, no hermano, eso es solo un juego. Hacer trampas, dice. Mentir o robar. Tremendo, un científico lo dijo. Ahora, veamos que la misma Biblia también ya lo había dicho. Vamos a 2 de Timoteo capítulo 3. 2 de Timoteo capítulo 3. Aquí el título dice, el carácter de los hombres en los postreros días. O sea, ¿a partir de cuándo? 1844 en adelante. Claro, en toda la época pues la gente ha sido mala, ¿no? Lógicamente.
pero especialmente en 1844. También debes de saber que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. Habrá hombres amadores, ¿qué dice? De sí mismos, ávaros, vanidosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, dice, ingratos, impíos. ¿Sabe que a mí algo me da curiosidad de este texto, hermanos? ¿Sabe que aquí este texto que acabamos de leer, porque el versículo comienza diciendo hombres amadores de sí mismos? Yo le hago la pregunta, hermanos, ¿ese es un problema externo o interno de la persona? Claro, ¿dónde comienza el amor? Exactamente. Y luego se refleja de una obra externa. Dice, hombres amadores de sí mismos. Sigue diciendo el versículo 3. Sin afecto natural. Implacables. Hermano, ¿sabe qué es una persona implacable? No, yo me puse a ver también el diccionario, hermano, porque yo no sabía eso. Implacable significa que le gusta hacer todo bien. O sea, para él no existe error. Yo tengo que hacerlo todo perfectamente. Eso significa una persona implacable. Quiere ser perfecto en todo sentido. Y perfecto, a eso se refiere que a él no le puede salir algo mal en el trabajo, no le puede salir algo mal en algo porque es una persona que se humilla a sí misma si lo hace mal. O sea, tenga cuidado si nosotros podemos ser esa clase de personas también. Dice, implacables, calumniadoras, sin templanza, crueles, enemigos de lo bueno. ¿Sabe qué es calumnia, hermano? Calumnia. Ahí dice calumniadores. Le gusta hablar mal de los demás. Le gusta hablar mal de los demás. Es que este hermano, no, yo no vuelvo por allá a esa iglesia. No me gustó cómo me vio el día de hoy. Y no venimos a la iglesia, hermano. Perdónenme por la expresión, pero por bobadas. Son bobadas. No vengo a la iglesia porque este hermano yo lo saludé a la hermana y me dio la espalda. Entonces, ¿cómo vamos a hacer cuando la bestia y todo eso venga a la ley dominical? ¿Cómo vamos a hacer si nos dejamos por algo tan simple como eso? No vengo a la iglesia porque allá está mi ex. Una vez un joven me dijo eso, que porque allá va mi ex. Tremendo. Y yo le digo, pero es que nosotros vamos a la iglesia es por Cristo, no por Cristina. Nosotros tenemos que enfatizar nuestra mente en Él. Es verdad que en la iglesia puede haber problemas, eso es cierto. Pueden haber diferentes pensamientos, ideas, pero eso no es excusa para no dejar de venir. Por algo nos consagramos, como vimos el tema de esta mañana en la escuela sática. Los discípulos por eso querían perfección y entre ellos había hasta competencia entre ellos mismos, rivalidad. Pero tenemos que mejorar en eso, hermanos. Ahora, sigamos leyendo el versículo 5. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Uy, este hermano me gusta cómo predica. O sea, aparentan lo bueno. Me gusta cómo ora, me gusta cómo canta. Excelente. Y es más, hasta decimos, uy, yo quiero ser como tal hermano. Jamás diga eso. Porque usted no sabe realmente cómo es esa persona. Según la Biblia, ¿quién es el único que conoce nuestro corazón? Dios. Solamente Él. Recuerda Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Dice el versículo 10, yo, Jehová. O sea, ni nosotros mismos nos conocemos. Tremendo. Por eso uno no hay que decir, yo quiero ser como tal hermano. Usted no sabe cómo es ese. Claro, aquí puede ser un buen ejemplo. ¿Quién sabe afuera? ¿Cómo puede ser esa persona? ¿Sí o no? Una vez me dijo un amigo de otra iglesia, era una iglesia evangélica. Creo que una iglesia evangélica. Y me dijo, ¿sabe por qué yo no creo en los cristianos? Él es un amigo, pero no cree en Dios. Y yo cuando le hablé, él me dijo, ¿sabe por qué yo no creo en Dios? Porque ese hombre, cuando lo veía en la iglesia, era un excelente orador. Todo el mundo hacía llorar con sus oraciones, pero cuando iba a la casa le pegaba a la esposa. Le pegaba a la esposa, no, aparte eso creo que tenía, me dijo que tenía amante. Imagínense. Tremendo. Cosas que se ven. Claro, un ateo, pues, ¿qué va a esperar de nosotros? El buen ejemplo.
Claro, hay que ser buen ejemplo, lógicamente, pero lo que yo estoy tratando de decir es que nosotros que conocemos más de la Biblia, ahora hay que enfocarnos más de nuestro ejemplo, es Cristo. Porque usted no sabe, hermanos, cómo es tal persona. Sigamos leyendo. Versículo, versículos 5, volvamos a leer. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ello. ¿Y qué dice? A estos evítalos. Yo no sé por qué hoy en día hacemos como todo al revés, ¿no? Entre más uno sabe que no hay que mirar un TikTok de alguien que baila, más se queda enganchado ahí. Dice, evítalos. ¿Sabe? Hay un hermano que una vez dijo, yo por eso no uso TikTok, porque eso está puro el diablo. Me dijo así. Pero yo le dije al hermano, el problema no es la red social, el problema es que usted tiene que saber aprender a configurarlo para que no le aparezcan esa clase de contenidos. Porque en TikTok he encontrado excelente material cristiano. Buenísimo. Y entre esos, adventistas también. Entonces, usted hay que saber configurar las redes sociales para ver qué es lo que ve. El hermano dijo, ahí en pleno púlpito, es pecado usar TikTok. Y yo, uy, ¿cómo así? Digo, no es pecado. El problema es qué es lo que usted ve a través de la aplicación. ¿Me está haciendo entender, sí? A ellos dice, evítalos. Hoy en día yo me pongo a pensar, hermanos, cómo es que una vez un muchacho, este sí es de la iglesia, una vez un muchacho me dijo, hermano, a veces es tan incomprensible, me decía, el tema de las mujeres, me decía yo, ¿por qué? Decía, hermano, póngale cuidado, porque yo veo mujeres tan bonitas con hombres que se ven tan, ¿cómo se le dice? Podemos decirle, hombres que no tienen proyectos de vida, y porque esas mujeres están con ellos. Me decía, mujeres bonitas, me decía. Y yo me pongo a pensar, bueno, se está profetizando de que siempre vamos a estar buscando lo malo, lo que uno, estamos intentando buscar la contraria a Dios. Tremendo. Por ejemplo, ¿dónde quedó el romance? ¿Dónde quedó? Eso ya no existe en los jóvenes. Ya no hay nada de eso. Hoy en día, ¿qué carta ni qué carta? Hoy en día, venga, miramos Tinder, a ver quién cae. Ya no, hermano, tremendo. Eso se apagó, se está apagando. Por eso Cristo dijo en Mateo 24, ¿qué fue lo que dijo? El amor de muchos se enfriará. Hoy en día es más doloroso perder un teléfono que perder la virginidad. Tremendo. ¿Les duele más perder uno de estos? La gente invierte 1 millón en un iPhone, en no sé qué, bueno, marcas de esas. Pero usted dígale, hermano, a lo que dijo aquí siervo, cómprese la Biblia, ¿cuánto vale? 150.000, bien bonito. No, hermano, eso está muy caro. Ah, pero si se compra el iPhone, el no sé qué, bueno, marca, así que yo no conozco, de 1 millón. Tremendo, ¿cómo estamos, cierto? Hermanos, volvamos al carril. Volvamos al carril, estamos hablando de, o sea, respondiendo a preguntas sobre los ateos, sobre los agnósticos. Ahora, ¿qué pasaría si una persona les preguntara a ustedes, bueno, ¿por qué Dios permite entonces la muerte? Ya sabemos que nosotros tenemos la lección de nuestras consecuencias, pero por ejemplo, cuando alguien se accidenta, ¿por qué tenía que morir de esa manera? ¿Por qué un bebé murió? ¿Alguna le han hecho esa pregunta? Mire que a mí una vez me hicieron esa pregunta por primera vez, hermano, hace como 4 años atrás. ¿Y sabe yo qué respondí? Porque uno sin saber del tema a profundidad decía, no, pues es que la paga el pecado la muerte. O sea, para uno, lógicamente, pero hay que ponerse en el lugar de esas personas. Para esa respuesta, para ellos va a ser sin sentido. Hermano, y sabe que la Biblia también menciona 3 clases de por qué una persona muere de una manera diferente. Y vamos a compartir el primer caso. El primero, hermanos, vamos a leer Segunda de Samuel. Vamos a leer Segunda de Samuel, el capítulo 13. Segunda de Samuel, el capítulo 13. ¿Cómo dice el título ahí de ese capítulo? Amón y Tamar. ¿Cuántos no conocen esa historia? ¿Todos la conocen? Excelente, gloria a Dios, muy bien. Hermanos, les voy a decir lo siguiente, antes de leer, antes ya les digo el versículo bíblico. Una persona muere
una de las posibilidades por la cual una persona muere es porque esa persona ya le dejó de importar a Dios. Escúcheme bien, le dejó de importar. Ya era un corazón que ya no estaba dispuesto para Dios. Nada. ¿Y sabe qué pasó? ¿Qué pasa cuando usted se aleja de Dios? ¿Quién domina entonces su vida? ¿Y quién es el asesino? ¿Recuerda Juan 8:44? Dice, hablando de Satanás, porque él ha sido homicida desde el principio, hablando de Satanás. Leamos el caso de estos dos jóvenes, Amón y Tamar. Vamos a leer el versículo 28. Versículo 28 dice, Absalón había dado orden a sus criados diciendo, segunda de Samuel 13:18. ¿Estamos ubicados? Segunda de Samuel, ¿sí? 13:18, 13:28. 13:28. Vuelvo a leerlo. Absalón había dado orden a sus criados diciendo, os ruego que miréis cuando el corazón de Amón esté alegre por el vino. Y al decir yo, hieran a Amón, entonces mátenlo. No temas, pues yo lo he mandado. Esfuércense pues y sean valientes. Los voy a poner en contexto. ¿Quién era Absalón? Amón. Podemos hablar de estos dos primero. Ambos eran hermanos. Hermanos, hijos de David. ¿Se han escuchado al David de la Biblia? ¿Al rey David? Pues mire, es fácil de entender. Entonces, David era el rey, era la iglesia, podemos decirlo. Tiene dos hijos, Amón y Absalón. Y note que aquí un hermano manda a matar al otro. Absalón manda a matar a Amón. La pregunta es, ¿por qué pasó esta rivalidad entre ellos? ¿Por qué Dios permitió esa muerte? Vamos a leer sin separar la historia, hermano, sin separarla. Vamos a leer Jueces. Vamos a leer ahora Jueces capítulo 10. Más atrás. Entonces, Jueces, el capítulo 10, y vamos a leer el versículo 13. Jueces 10:13. Aquí habla Dios, mire cómo dice. Pero ustedes me habéis dejado y habéis servido a dioses ajenos. Por tanto, ¿qué dice? Yo no lo libraré más. Mire que aquí Dios dice algo interesante. Ustedes, ¿a quién le está hablando a ustedes? Cuando dice usted, ¿a quién? ¿A quién? Al pueblo, ¿cierto? Sencillo, aquí está hablándole al pueblo. Pregunto, ¿Absalón y Amón eran del pueblo? Eran del pueblo, ¿sí o no? Claro, hijos de David. O sea, vamos a concentrarnos. El texto dice que ustedes me habéis dejado y sirven a otros dioses. Yo le hago la pregunta, hermanos. Según la Biblia, esa palabra Dios con D minúscula es ¿quién? ¿O a quiénes hace referencia? El diablo. Muy bien. Deuteronomio 32, hermanos, por tiempo no vamos a leer todos los textos. Deuteronomio 32:17 dice, porque sacrificaron a los demonios y no a Dios, a dioses, con D minúscula, lo mismo como aparece aquí Jueces. O sea que demonios y dioses, con D minúscula, es el mismo grupo, o sea, son demonios. Ahora, si volvemos a leer Jueces 10:13, dice, ustedes me dejaron y sirvieron a otros dioses, o sea, sirvieron ahora a los demonios. Note, Dios termina diciendo, por tanto, dice, yo no los libraré más. O sea, le hago la pregunta, ¿hay un punto donde Dios pueda dejar de protegernos? Según este texto, ¿cuáles son esos puntos? Dice, cuando nos alejamos y servimos a otro. Note, o sea, ¿cómo se conoce eso en el Nuevo Testamento? La blasfemia contra el Espíritu Santo. Cuando a una persona ya no le importa nada de Dios. ¿Cómo terminó el texto? Ya no lo libraré más, dice Dios. O sea que ¿por qué Dios permitió la muerte ¿por qué Dios permitió la muerte de Amnón? O bueno, él como se diga. Porque él se había apartado de Dios. No le importaba. Y el hermano lo iba a matar y Dios no interfirió. Dios no interfirió. Note, ¿concuerda un texto con el otro? ¿Concuerda? Ahora, sí, sí, claro que sí. Claro que sí. Pero ¿por qué Tamar no murió? Mira, ahí hay una diferencia. Tamar no murió, ella fue violada. Ella fue víctima, pero ¿por qué no murió? Ella sí
ella sí tenía el corazón para cambiar. Ella sí tenía el corazón para cambiar. Voy a leerles una cita de Elena White. Note cómo dice, Historia de los Patriarcas y Profetas, página 720, párrafo 2. Mire cómo dice, como a otros de los hijos de David, a Amón se le había permitido acostumbrarse a satisfacer sus gustos y apetitos egoístas. Note, o sea, se complacía solo en ya no le importaba cambiar. Es diferente, es diferente. Claro, nosotros cometemos errores, ¿sí o no? Pero usted dice, pero yo me quiero levantar, yo quiero seguir cambiando, yo quiero que Dios me cambie. Por eso, aunque usted caiga, vuelve y se levanta y vuelva a la iglesia, siga orando, siga estudiando, pero ella no quería nada. Él decía, solo seguía sus apetitos egoístas. Había procurado conseguir todo lo que pensaba en su corazón. No quería cambiar. Haciendo caso omiso a los mandamientos de Dios. Ahí está. Se alejó. Lógicamente, si yo me alejo totalmente de Dios, pues algo tiene que ser otra prioridad en mi vida, lógicamente. Mire cómo sigue diciendo ella. A pesar de su gran pecado, Dios lo había soportado mucho tiempo. O sea que Dios le dio oportunidad. Tremendo. Y sigue diciendo ella, pero continuó en el pecado y cargando con su culpa fue abatido por la muerte. Hermanos, primera característica de por qué una persona muere. Puede ser porque esa persona se alejó de Dios y perdió la protección divina. Por eso es que, claro, nosotros, hermanos, todos los días de la consagración diaria. Pero, hermanos, mire que la Biblia habla de un segundo motivo por la cual Dios permite la muerte. Hay tres motivos. Vamos a leer los tres. Y sabe, de los tres, la próxima vez cuando usted ve a alguien que muera, sea un amigo suyo, un familiar, el que sea, usted no puede decir cuál de los tres motivos fue. Lógicamente, porque ¿quién conoce el corazón? Solo Dios, ¿sí ve? Puede que perdió la vida porque se apartó y no quería saber nada realmente, o por los dos motivos que vamos a estudiar a continuación. Bien, vamos a leer el segundo motivo. Vamos a Job capítulo 1. Vamos ahora a Job capítulo 1. Job, el capítulo 1. ¿Tenemos el texto, hermanos? Conocemos la historia de Job, ¿cierto? Yo creo que ya saben por dónde vamos, ¿cierto? ¿Sí? Leamos el versículo 18. Job capítulo 1, versículo 18 dice, entre tanto que éste hablaba, vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en la casa de su hermano el primogénito, cuando un gran viento se levantó del desierto y azotó las cuatro esquinas de las casas, la cual cayó sobre los jóvenes. ¿Y qué pasó? Murieron. Murieron, pregunto, ¿estos eran cristianos? ¿Podemos decir fieles? ¿Podemos decir así? Murieron cristianos, claro, hijos de Job. Perfecto, claro, era un papá perfecto según la Biblia. Ahora, ¿por qué Dios lo permitió? Interesante. Mire que antes de darle el detalle, hermano, ¿de dónde es que viene el viento? ¿De dónde era que venía? ¿De dónde? ¿De dónde venía el viento? Dice que ¿de dónde venía? Vuelvan a leer el texto. Del desierto. Muy bien. Cristo cuando fue tentado, ¿a dónde fue? O sea que cuando el viento vino del desierto, ¿quién mató a los hijos? Satanás. Muy bien, lógico. Hasta, imagínense, hasta sin saberse la historia, por otros textos podemos saber que fue Satanás. No, él muéstrale estos textos al ateo, que él cree que el asesino es Dios. Y vamos a ver eso más adelante. ¿Por qué pasó entonces con el diluvio, con los bebés? ¿Qué pasó entonces ahí? Porque aquí fue Satanás. Ellos creen que es Dios el homicida. ¿Se han escuchado gente que dice así? Tremendo. Miren, ¿qué quería hacer Satanás con esto? Con matarle a los 10 hijos. Mire que el diablo fue inteligente. El diablo tenía un acuerdo con Dios en los versículos anteriores. El diablo le dijo, bueno, Dios le dice, pero no toques a Job, no lo toques a él. Entonces el diablo puede haber pensado, bueno, mi trato con Dios fue no tocarlo a él, pero me puedo meter con sus hijos. Imagínate, el día que probablemente un ser querido de la iglesia muera. Y Dios, ¿qué lo elogió? Él está en tus manos. O sea, hazlo. Y fue y salió y bueno, y les quitó la vida. Satanás, ¿qué quería hacer con eso? Mire el objetivo que quería. Vamos al versículo 10. Voy a leer el versículo anterior. Job 1:10. Dice, aquí habla Satanás. ¿No le has rodeado de tu protección a él? O sea, Dios a Job. Y a su casa y a todo lo que tiene. El trabajo de sus manos has bendecido y por eso sus bienes han aumentado sobre la tierra.
pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que posee y verás si no te maldice contra ti en tu propia presencia. O sea, ¿qué le está diciendo Satanás a Dios? Ah, claro. Pongamos de ejemplo a nosotros. No, es que el hermano tal, pues Dios, ¿cómo no lo vas a bendecir si tú lo proteges, si tú lo bendices? Pero quítale todo y verá cómo el hermano se va de la iglesia. Podemos decir así. Y verás, y verás que ya no te va a orar. Y es más, ¿cómo le dice? Termina diciendo, si verás, si no blasfema en tu propia cara. O sea, quería que el mismo Job lo maldijera al Dios. O sea, no es lo que ha logrado con muchos de nosotros, preguntando, Dios, ¿por qué permitiste esto? O sea, eso es lo que quería Satanás con Job. Hacerle creer de que Dios supuestamente era el malo, el asesino, exactamente. Yo le hago la pregunta, hermano. Cuando Dios permitió de que estos jóvenes fueran asesinados por Satanás, los 10, porque el diablo le mató a los 10 hijos. Bueno, uno como yo la verdad, pues no soy papá, pero yo me pongo en el lugar de un papá, alguien que tenga un hijo, y he escuchado testimonios que se mueren el dolor. ¿Sabe qué dice la psicología? Dice que el dolor de la pérdida de un hijo es más fuerte que un divorcio. Que un divorcio, ya me pongo a pensar, imagínense, de un divorcio. Con razón, hay muchachas que dicen que cuando abortan después se arrepienten. Al muchacho que las embarazó, eso les da igual. Pero el hijo que abortaron, les queda un gran resentimiento en su corazón. Ahora imagine que el diablo le mató a los 10, sin ninguno vivo. Hermanos, Dios, ¿qué ganaba con esto? Mire lo que Dios ganó, mire lo que Dios ganó. Dios es inteligente y por algo pasan las cosas. Vamos al último capítulo, vamos a Job capítulo 42. Mire lo que Dios ganó. Job capítulo 42. Y vamos a leer el versículo 10. Job 42, 10. ¿Tenemos el texto? Muy bien, dice: Cuando Job hubo orado por sus amigos, Jehová le quitó la aflicción y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. ¿Estamos entendiendo? Dios le dio todo, sencillo, no es difícil de entender, le recuperó. Ahora, mire lo que pasó a continuación, versículo 11. Todos sus hermanos, todas sus hermanas y todos los que antes lo habían conocido vinieron a él. Ah, note, el testimonio que dio Job hizo que la gente llegara a él. Sigue diciendo, vinieron a él y comieron pan con él en su casa, se condolieron de él, lo consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él, y cada uno le dio una moneda de plata y un anillo de oro. Jehová bendijo el postrer estado de Job más que el primero. Hermanos, note, yo le hago la pregunta, ¿dónde estaban estas personas cuando Job lo había perdido todo? ¿Dónde? Alejadas. ¿Qué era lo que le decían los amigos? Esa era la historia, ¿no? ¿Qué le decían los amigos? Tú estás así porque pecaste. O sea, comenzó la murmuración. Tú estás así porque eres infiel a Dios, porque probablemente no has dado ni el diezmo, y empiezan a criticar. ¿Y sabe qué dijo? Ustedes saben, conocen la historia. Job dice, yo mantengo mi integridad. No, yo realmente yo sé que estoy cumpliendo. Hermanos, aquí nos da la segunda respuesta de por qué Dios permite la muerte. Es para que otras personas conozcan del Evangelio. Así como estas personas fueron a Job después de que lo recuperó todo. Imagínense, vieron el tremendo testimonio, ver cómo Job no desmayó siendo fiel a Dios. ¿Entendimos la respuesta? Exactamente. Le pongo el ejemplo más claro. Cristo. Cristo murió y mire, estamos nosotros acá. Mire, por la muerte del vino, estamos nosotros y cuántos más a nivel mundial en la iglesia adventista. ¿Sí? Por la muerte de Cristo, vine toda la iglesia donde está reunida el sábado. Job, por eso fue que Dios permitió que le quitaran los 10 hijos. Porque mire, toda la gente que llegó, hermanos, todas sus hermanas, todos los que había conocido, vinieron. Todos, dice, todos. ¿Y todos qué es? Hermano, todos es todos. Recuerden que Job, él no era una cualquier persona. Según Job capítulo 1, era una persona que era, podemos decirla, muy millonaria, digámoslo así, en su tiempo. O sea, era una persona muy conocida. Entonces, si usted es muy conocido, si usted da un buen ejemplo, ¿cómo lo va a ver los demás?
¿a quién es ese Dios que adora? Y si ve, aún la muerte ni siquiera lo detuvo, la muerte de sus hijos. ¿Entendieron eso? O sea que aquí hay dos posibilidades. Cuando usted vea a la próxima persona que muera, es porque se apartó de Dios o al contrario, porque Dios tiene un propósito para que alguien vaya a los pies de Jesús. ¿Estamos entendiendo? Si ve, por eso cuando alguien, uno no sabe cuál de las dos puede ser. Uno no puede decir, es que yo creo que fue por esto. Uno no se sabe. Mire, le voy a decir algo interesante. Un ateo una vez me preguntó, bueno, ¿y Dios por qué entonces permitió que los malos, los que se van a perder, si la Biblia dice que tristemente, hay que decirlo hermano, hay gente que se va a perder, ¿sí o no? Si Dios sabía que estos se iban a perder, ¿para qué permitió que nacieran? ¿Te han escuchado eso? ¿Han escuchado ese argumento también? Ese se me acaba, se me acaba de venir a la mente, pero hay un texto en la Biblia en Ezequiel, ustedes lo han leído, aquí no lo tengo a la mano, pero recuerdan cuando Ezequiel hay un mensaje que se le dice, yo quiero que el impío viva, ¿se han leído? Y que se aparte de su camino. ¿Sí han leído ese texto bíblico? ¿Qué hace entender eso? Que Dios sabía que por más malo que iba a hacer, sabía que esa persona iba a cambiar, pero esa persona al final tomó la decisión de no hacerlo. O sea que todos tuvimos esa oportunidad para cambiar, todo, no había ni uno. Uno no sabe, hermano, Hitler pudo haber cambiado en el último momento, uno nunca sabe. Recuerda todo lo que Hitler hizo, ¿cómo se le dice eso? La matanza tan tremenda que hizo en ese momento, la masacre. Él se suicidó, ¿cierto que sí? Claro, él se suicidó. ¿Qué tal antes de suicidarse? Él sin conocer, pero él dijo, Dios mío, perdóname. Uno nunca sabe. Y veamos a Hitler en el cielo, hermanos. Imagínense. ¿Sabe qué sorpresa va a ser en el cielo también? Cuando Esteban y Pablo se vean en el cielo. ¿Recuerdan cuando Pablo mató a Esteban? ¿Sí se acuerda? ¿Qué decía Pablo? Yo mando a matar a Esteban porque yo creo que esa es la voluntad de Dios. Él creía que esa era la voluntad de Dios. ¿Y Esteban qué pensaba? Esteban pensaba, si él me mata, él se va a perder y bueno, probablemente no cambie, ¿no? O sea, los dos pensaron que se iban a perder el uno por el otro. Y cuando los dos se topen en el cielo, qué sorpresota va a haber entre ellos, ¿sí o no? Uy, pero ¿cómo así? ¿Usted no fue el que me mató, Pablo? Sí, pero mire, verá cómo Dios me cambió. ¿Sí lo vieron ¿Sí lo han visto de esa manera? Y viceversa. Pablo diciendo, pero yo pensé que te habías perdido. Diciéndole a Esteban, y no, Dios le va a mostrar a cada quien el por qué se salvó. Por eso es que nosotros sabemos que en el cielo va a haber sorpresas, hermanos. Vamos a ver gente que creíamos que se iba a perder, que jamás iba a cambiar en la vida. Gente dice, pero ese es un borracho, es un mujeriego, ¿qué va a cambiar ese? Y lo vamos a ver en el cielo. Y el hermano que probablemente ni siquiera mató una mosca, no lo veamos en el cielo. ¿Qué por qué? Y ahí ya Cristo va a revelar el por qué. Tremendo. Tremendo, hermanos. Pero ahora vamos entendiendo, ¿cierto que sí? Bueno, volvamos al tema. Yo dije que habían tres causas del por qué una persona muere. Ya hablamos de dos, hablemos de los bebés. Esta está tremenda, hablemos de los bebés. Vamos a Job capítulo 34, mire que el mismo Job lo dice. Job, el capítulo 34. Y vamos a leer el versículo 21. Job 34, versículo 21. ¿Tenemos el texto, hermanos? 34, 21. Dice, porque los ojos de Dios están sobre los caminos del hombre y ve todos sus pasos. Pregunto, ¿Dios conoce el futuro de la persona? Según este texto. O sea, mire que Dios es muy inteligente. Exacto. O sea, pongámosle el caso del diluvio. Esos bebés que murieron en el diluvio. Dios les prefirió quitar la vida y no iban a tener muerte eterna. Mire cómo Dios es inteligente. Porque nosotros sí tenemos posibilidad de tener muerte eterna, porque somos ya adultos, lógicamente. Pero un bebé no. Ellos no tienen muerte eterna. Es un misterio ante Dios el por qué un hermano mío, bueno, ¿será que esos se salvan entonces? Es un misterio. Y lo voy a decir el por qué, hermanos. Pablo dijo en Romanos 6:23, la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. O sea que esa persona debe ser consciente para recibir el regalo de Cristo y un bebé tampoco no es consciente de eso. ¿Sí? Entonces no es culpable, pero tampoco es consciente para recibir a Cristo.
Eso es un misterio. No podemos decir si van a estar en el cielo. Es un misterio. Y si la Biblia lo calla, hermanos, pues ¿qué? Hay que callar. Lo que se sabe, hermanos, ya le doy la palabra. Lo que sí se sabe es que los hijos de las personas de los creyentes, esos sí se van a salvar. Les pongo la ilustración. ¿Recuerdan ustedes en Egipto, en la historia de Egipto, cuando iba a pasar el ángel de, o sea, Cristo, iba a dar ejecución de muerte a todos aquellos hogares que no tenían pintados con la sangre? ¿Recuerdan? O sea, ¿qué pasaba con los bebés? Que ellos no tomaban conciencia, pero el padre, al pintar la sangre, ese niño no moría. Voy a leerle la historia que también Elena White habla de esa referencia, de que así como pasó en Egipto, así pasará también hoy en día. La fe de los padres salvarán a esos niños, o sea que esos sí van directamente al cielo cuando Cristo venga. Dijo Elena White, Mensajes Selectos, tomo 3, página 358, párrafo 1. Escuche cómo dice. Yo tuve algunas conversaciones con el pastor Maitenson con respecto a que los padres incrédulos, a que si los hijos de los padres incrédulos se salvarían. Relaté que una hermana me había hecho esa pregunta con gran preocupación y me había declarado que algunos le habían dicho que los hijitos de los incrédulos se perderían. Debemos considerar, mire cómo dice ella, debemos considerar esta como una de las preguntas a cuáles de las no estamos en decisión de tomar una decisión exacta, dice ella. O sea, no se sabe, alguien alguien que no creyó en Dios, mejor dicho. Dice, por la simple razón de que Dios no ha hablado definitivamente acerca de este asunto en su palabra. Mire, ella lo dice. Y está claro, claro, Pablo dijo, la dádiva, o sea, alguien que sabe y acepta a Dios. Si él hubiera pensado, o sea, Dios, si él hubiera pensado que es esencial que lo supiéramos, él hubiera hablado con claridad del asunto. Las cosas que él ha revelado son para nosotros y para nuestros hijos. Hay cosas que no entendemos ahora. Ignoramos muchas cosas que son claramente reveladas. Cuando se agoten estos asuntos que se relacionan estrechamente con nuestro bienestar eterno, habrá suficientemente tiempo para considerar puntos acerca de las cuales hay personas que han expresado innecesaria perplejidad. O sea, en el cielo usted va a saber qué pasó con esos niños que probablemente estuvieron o no estuvieron, pero con los incrédulos o los que no quisieron creer. ¿Me hicieron entender este punto? ¿Me hicieron entender? ¿Sí? Listo, bien. Ahora sí, la hermanita, cuénteme, ¿qué era lo que tenía que decir? Quería compartir eso que tú estás diciendo ahí del espíritu de profecía. Y en otra parte también he leído que lo que tú decías, cuando los padres son salvos, esos hijitos, bebés, serán entregados en sus manos. Ajá, sí, así es, exactamente, muy bien. Seguro es que alguien entendió, yo siento que alguien no, por lo menos uno, hay más de uno me dijo que sí, pero siento que alguien. Vuelvo a explicar, vuelvo a explicar. Una persona cuando pierde a su hijo, pero esa persona era de Dios, de la iglesia, y eso, ese niño sí se salva. ¿Por qué? Porque en la Biblia se relata casos de fe de padres haciendo que sus hijos cuando murieran, esa fe por ende los salvaría. Y tenemos el ejemplo de la casa de los primogénitos, cuando Dios manda a ejecutar una ciudad, digámoslo así, y Dios dio la orden. Dios le dijo al pueblo que tenían que ustedes, hágase cuenta, coger un animal, hacer un sacrificio, y con esa sangre tenían que ustedes marcar las puertas y los dindeles de la casa. ¿Por qué? ¿Qué significaba eso? Eso significaba protección. Porque cuando yo acepto a Cristo y su sacrificio, quiero decir que no estoy aceptando la muerte eterna. Entonces, el ángel, cuando veía que algunas casas no estaban protegidas con esa sangre, entonces, ¿qué hacía entenderle la familia a Dios? Estos no me necesitan, no me quieren y por ende quieren es la muerte eterna. Y lógicamente, ¿qué pasaba con el niño que estaba dentro de la casa con la sangre? Pues como él no toma decisión, por la fe del papá, el niño se salvaba. Lo mismo hoy en día, si usted perdió a alguien, si usted perdió un hijo, pero siendo de la iglesia y creyendo que realmente él va a resucitar para la vida eterna, lo hace, Dios lo va a hacer. Pero ¿qué pasó si no conocía el Evangelio? ¿Qué pasó si esa persona no conocía, etcétera? Ahí es donde entra el misterio, no se sabe qué pasará con ese niño.
No se puede saber. ¿Por qué? Porque como el padre no conocía, no podía tomar la decisión por el niño. Y el niño al no saber, no tiene conciencia del bien y del mal, no podía elegir. Entonces es un misterio. ¿Me hice entender ahora sí? Listo, ahora sí ya los veo mejor. ¿Qué otra pregunta tienen con respecto a este tema, hermanos? Claro, cuéntenos. Pues no, hay como tú dices, cuando, por ejemplo, una persona tiene un hijo, pero ese hijo es un bebé o algo así, ¿sí? El papá no se hace responsable de ese hijo, ¿no? Sí, así es. Ajá, exactamente. Él se hace el responsable. Por eso es que es importante creer en el Evangelio y que tus papás también crean en el Evangelio. ¿Sí me está haciendo entender? Sí, sí. Muy bien, listo. Un adulto, un hijo adulto, que no se le arregle su vida, que nace. No, hermanos, ahí sí ya no hay arreglo. Ahí sí ya no hay arreglo. Lo voy a leer, mire, lo voy a responder. Mire la pregunta que hace el hermano, eso es interesante y vamos a responderla. ¿Qué pasa con, bueno, si es un hijo ya mayor que ya tiene conciencia? Vamos a leer que la ley dice que cada quien allá va a pagar por su pecado. Cada quien va a pagar por lo suyo. Vamos a leer Ezequiel. Es lo que yo lo voy a leer. Ezequiel está en el capítulo, creo que 18. Ezequiel capítulo 18, versículo 20. Mire, hermanos, cómo dice: el alma que peque, esa morirá. El hijo, mire cómo dice, no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. ¿Sí? O sea, ya son conscientes. Ya cada quien va a tomar su decisión. Hermanos, mire que aquí el hermano ilustró algo interesante. Hermano, hagamos silencio, mire. Aquí hay un detalle que el hermano dijo algo muy bueno. Aarón. ¿Saben quién era Aarón en la Biblia? Un sumo sacerdote, o sea, podemos decir un líder de iglesia. Él tuvo un error con sus hijos. Este hombre era un excelente líder en la iglesia, del santuario, era excelente, pero descuidó la educación familiar. Por eso sus hijos se perdieron. Imagínense. ¿Recuerdan ustedes esa escena? Que el mismo Dios quemó a los propios, enfrente del sumo sacerdote, entraron borrachos, hermano, profanando la iglesia. Y eran sacerdotes los hijos. Tremendo. Hermano, aquí es donde nosotros podemos evidenciar que Dios nos ama demasiado, pero odia lo que uno practica, o sea, el pecado. Por eso es cierto, es posible vencer el pecado. Cuando Cristo venga por segunda vez, esos 144,000 hermanos van a estar intachables. Dios viene a destruir no a la persona, sino al mal, al pecado. Y si el pecado está aferrado a uno, pues tristemente uno es destruido también. Hermanos, voy reflexionando aquí con lo siguiente. Cuando usted le responde estas preguntas a un ateo, a un agnóstico, ese agnóstico ya comienza a trabajar la mente, ya le comienza a trabajar, porque el Espíritu Santo impacta la palabra, ¿sí o no? Yo no sabía qué responderle a esa persona cuando me preguntó eso hace 4 años. Y yo solo le dije, no, pues la paga del pecado es la muerte. Yo no sabía, así como con detalle estamos viendo ahorita, hermano. La palabra de Dios es poderosa. Por eso es que yo me convencí de que la iglesia adventista es la iglesia de Dios. ¿Por qué? Porque se supone que nosotros somos un pueblo que Dios eligió con una luz. Y esto no significa que seamos mejores que otros, ¿no? No significa que somos mejores que otros, no, claro que no. Al contrario, muchos de otras iglesias van a estar acá. Muchos. Ojo con perder nuestra corona. ¿Quién fue el que dijo? Pablo, ¿cierto que sí? Creo que fue Pablo. Ojo con perder nuestra corona. Porque alguien puede ocupar ese lugar donde tú en este momento estás sentado. Tremendo. Esta persona, cuando comienza a pensar de que, uy, si la Biblia lo dice, sabe que comienza a trabajar de que ahora yo qué le pregunto para poder contradecir lo que nosotros creemos. Y le comienza a hacer otra clase de preguntas, como por ejemplo, bueno, ya sabiendo eso, entonces Dios, ¿por qué? Si sabía lo de Lucifer, ¿para qué lo creo? Hermano, ahí le dejo la curiosidad. Vete hacia mi canal de YouTube, yo lo explico, yo lo expliqué en una predica también. Métatelo, porque aquí obviamente por tiempo, y ese no es el tema de ahorita. Hermanos, tremenda exposición de la Biblia que habla de por qué Dios lo permitió, tremenda también a Lucifer. Desconocemos, ojo, cómo es que un corazón puro
nació la maldad, eso sí se desconoce, pero bíblicamente se conoce la intención de Satanás, se conocía, y por eso Dios lo permitió, porque si la Biblia dice que Dios es justo, dígame algo, él tenía que demostrarlo, lo tenía que demostrar. Usted cuando le dice a su pareja, yo te amo, ¿usted lo tiene que demostrar, sí o no? ¿O es solo de palabra? Se demuestra. Si usted dice que es fiel, hay que demostrarlo, y por eso le van a llegar pruebas en la vida de otra persona, y ahí va a probar su fidelidad. No solamente ante la pareja, sino ante Dios. ¿Me está haciendo entender? Hermanos, finalizo con la siguiente pregunta. Si Dios existe y si Dios, perdón, es omnipotente, dicen ellos, entonces ¿por qué no interfiere en el mal? Bueno, ya sabiendo lo de la muerte, pero él ¿por qué no interfiere de otra manera? Y hermanos, yo le dije a esa persona, ¿será que podría existir una razón que Dios tenga que realmente nosotros no conozcamos? El por qué Dios no interfiere. Y le voy a decir algo, hermanos. Dios es todopoderoso. ¿Cuántos decimos amén por eso? Dios es todopoderoso, pero Él jamás puede cambiar o obligar a un corazón. No lo obliga. Él es todopoderoso, pero no te puede obligar, no lo hace. Imagínate, aparte de Dios todopoderoso, es bien respetuoso, ¿no? Tremendo el Dios que tenemos. No lo vayamos a leer ya por el tiempo. Deuteronomio 30:15 dice, mira que yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, dice Dios, la muerte y el mal, porque yo te mando que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos. Dice él, para que tú vivas, dice, yo pongo en tu camino este camino, pero tú eliges. Es la decisión suya. El libre albedrío, claro. Ezequiel 33, sí, aquí lo tenía anotado. El que le decía al hermano, Ezequiel 33:11. Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que yo no quiero la muerte del impío. Dice, no quiero. O sea, él sabe que una persona, por más mala que sea, puede cambiar. Sabe perfectamente. Hitler, Dios sabía que podía cambiar. El Papa. Tremendo. Imagínense qué tal en el tiempo del fin uno nunca, un papa se revele, imagínense, y se ponga al lado del sábado, imagínense. Uno nunca sabe, un jesuita. Tremendo, ¿sí o no? ¿Sí se han dado cuenta hoy, últimamente esas noticias que han dado aquí, es que supuestamente Ari Yankee se volvió cristiano? Mire, por ahora no le crea. Por ahora. ¿Por qué le digo esto? Comiéncele a creer cuando denuncie su propia música. Ahí es donde yo le comienzo a creer. Porque él dice ser cristiano, comienza a predicar, pero porque no ha borrado toda la música del daño que le hizo a la generación de los jóvenes. Del vicio, todo el alcohol, las farras, todo eso. ¿Me está haciendo entender? Está en su conciencia si creerle o no. Pero yo personalmente, por ahora no. Una persona que realmente se dedica a Dios, claro, puede ser un proceso, ¿no? Puede llegar en su momento y diga, no, hasta aquí llegó, yo no quiero que esa música suene más en YouTube, no sé, me pongo a pensar. Puede ser que sí, puede ser que no. Hermanos, ese es el tema que yo les quería traer para esta tarde. ¿Cuánto les gustó el tema? ¿Entendieron el tema? ¿Sí lo entendieron? Gloria a Dios. Qué bendición, hermanos. Vamos a ponernos de rodillas entonces para orar. Muy bien. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, una vez más porque nos hablaste en esta tarde, Señor. Pudimos resolver algunas inquietudes que no solamente algunas personas se lo han preguntado, Señor, de otras creencias, ya sean personas ateas, agnósticas, sino incluso nosotros también nos habíamos hecho esa clase de preguntas. Sin embargo, es increíble cómo saber que tu santa palabra nos da esa satisfacción de mostrar un así dice Jehová. Gracias por aclararnos esta clase de preguntas, por demostrarnos de que tu palabra realmente es viva y eficaz, Señor. Gracias por mantenernos aquí vivos, porque estar vivos es un privilegio y un milagro de tu parte, Señor. Protege, Señor, a cada una de las personas que han estado aquí presentes, que han estado disponibles para escuchar tu palabra, y que, Señor, que tu Santo Espíritu los pueda seguir acompañando y bendiciendo conforme a su tiempo y a su voluntad.
Por eso lo dejo a ellos en tus manos y que tu iglesia pueda seguir creciendo para la honra y la gloria tuya. Te lo agradezco y te lo pido finalizando mi oración. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, hermanos. Listo, muy bien. Dios los bendiga.